Y continuamos en nuestro proceso, en nuestro caminar de estos temas. En el tema anterior yo les comentaba, meditábamos acerca de, es uno de los momentos más importantes de la vida cristiana y también de este mensaje, del mensaje del querigma, de estas verdades. Me refiero a la salvación en Jesús. Me refiero a este acto impresionante de amor que Dios tiene con nosotros, que comienza con el enviar a su Hijo, que se encarna, que se hace como usted y como yo, y luego que Él padece y muere por nosotros y finalmente resucita para traernos salvación, para traernos vida, la vida de Dios, la vida de Dios. En este tema, en el tema de la fe, tenemos que profundizar de si de alguna manera Dios ya nos salvó, si Jesús ya vino y hizo esto por la humanidad, ¿por qué aún en ocasiones, si ya la salvación está, porque Jesús no va a hacer algo más, ya nos salvó, ya nos trajo esta vida? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no experimentamos algunas ocasiones la salvación que Jesús nos trajo? ¿Por qué no vivimos los frutos de la redención de Jesús en nuestra vida? ¿Por qué siguen pasando cosas? ¿Sí? ¿O cómo hacemos de alguna manera para que esto se haga realidad? Pedro, en su discurso, después de Pentecostés, cuando mucha gente se convierte, ¿sí?, se vuelve a Jesús y le escucha, ¿sí?, en esta predicación impresionante, le vienen y le preguntan, ¿qué debemos hacer para conseguir esta vida para nosotros? Y Pedro les dice, crean y conviértanse. Dos elementos esenciales para que la salvación suceda en nuestra vida, ¿sí?, son la fe y la conversión. En este tema a mí me toca hablarles de la fe. ¿Qué es la fe? Es importante para el cristiano, para el ser humano, porque el hecho ya está, la acción ya sucedió, el fruto también. ¿Cómo nos lo apropiamos? Creyendo. ¿A qué nos referimos con la fe? ¿A qué nos referimos con la fe? Otra vez, del griego es pistis, fe, ¿sí? Y tiene que ver no nada más, ya había mencionado yo, con este asentimiento del entendimiento, como creer, como, entiendo. No, la fe envuelve a toda la persona. Tiene que ver con fidelidad, con compromiso, con entrega. La idea del término es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. En el pasaje de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos define de alguna manera el pasaje. En torno a este está hablando el libro de los Hebreos sobre la fe y diferentes cosas sobre la fe. Pero en el capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque fe no es nada más creer en Dios, aunque suene raro lo que estoy diciendo y contradictorio, medio extraño. La fe no solamente es creer en Dios, la fe es creerle a Dios. Acá dice que es la certeza, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto es muy importante, ¿sí? La fe tiene que ver con este dinamismo que va más allá del entendimiento. Habrá cosas que usted y yo no entendemos, hermanos. Se pone en juego esto que llamamos el salto de la fe. Poner la confianza en algo que no vemos, pero de hecho sabemos que va a suceder. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hay quien ha dicho que la fe es la llave del corazón de Dios. Es por la fe que abrimos el corazón de Dios y que muchas cosas grandes suceden en nuestra vida. Otra vez quiero mencionar esto de no solamente es creer, porque este creer, y entiendes este creer como este asentimiento, este saber, este dar por hecho, que Dios existe, que Dios está, ¿sí? La fe no se limita nada más en este asentimiento. La fe va más allá de esto, porque si no, hay quien ha dicho también que el demonio tendría fe. El demonio sabe que Dios existe.
El demonio sabe, Satanás sabe que Dios está, conoce. No se trata del asentimiento. La fe no nada más es creer en Dios, es creerle a Dios. El demonio, en ese sentido, aunque suene raro lo que voy a decir, cree en Dios, pero no le cree a Dios. La fe nos lleva a abandonarnos en aquello que Dios tiene y quiere para nosotros. Entonces, creerle a Dios tiene una triple dimensión que quiero presentarle. Si yo, José Juan, realmente le creo a Dios, si realmente tengo mi fe puesta en este Dios que me ama, ¿sí? En este Dios que me invita a confiar en Él, entonces suceden estas tres cosas que voy a mencionar, estos tres verbos. Ya mencioné, uno es confianza, dependencia y obediencia total. Confianza total, ¿sí? Dependencia total y obediencia total. Creerle a Dios nos tiene que llevar a confiar totalmente en Dios. A veces los seres humanos confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios recursos, en lo que tenemos, en lo que hemos logrado. La fe nos lleva a un paso más profundo en la cuestión de la confianza. No confío en lo que tengo, y aunque suene extraño, ni en lo que soy. Confío en Dios. No pongo mis ojos, mi corazón, todo mi ser en aquellas cosas que no me darán el sentido profundo de mi vida. Pongo mi confianza total en Dios. Ni en la ciencia, ni en el ser humano, que todas estas cosas ayudan, hermano. No quiero contradecir. Son buenas. Dios también las permite para nuestra salvación, para nuestro bien. Pero fe, primera cosa, es confianza total. Y confianza total también quiere decir, hermano, en las buenas y en las malas. Porque habemos personas que a veces, cuando las cosas van bien, estamos con Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando enfrentamos una situación difícil, entonces empezamos a dudar. No confiamos en Dios. Segunda cosa es dependencia total. Si yo le creo a Dios, ¿sí? Dependo de Dios. Una vez más, no dependo de otras cosas, ni de otras personas. Dependo de Dios. Mi fe, mi vida, mi salud, mi todo depende de Dios. No dependo de, y va a sonar medio extraño, de mi esposa o de mi esposo o de mis bienes o de alguna cosa, ¿sí? Dependo de Dios, dependencia total. Y tercer aspecto, obediencia total. Si yo le creo a Dios, obedezco a Dios. Esto es importante en la fe. Saúl, yo lo mencioné en uno de los temas, ¿sí? A diferencia de David, ¿sí? No solamente no se arrepintió, Saúl no obedecía a Dios. Dios le decía por medio del profeta Samuel, Saúl, dale para allá. Y Saúl le daba para allá. Saúl, ahora dale para allá. Y luego Saúl le daba para allá. No obedecía a Dios. Saúl pensaba que él sabía mejor que Dios lo que le convenía a él y lo que le convenía al pueblo. Hacía lo opuesto. Yo algunas ocasiones en un curso de historia de la salvación digo que Saúl debió tener por apellido Contreras. Contreras. Porque Dios le decía una cosa y él hacía otra cosa. La fe verdadera, ¿sí? Yo obedezco a Dios. Dios me dice, José Juan, dale por aquí y le doy por aquí. Tengo mis ojos puestos en Jesús. En lo que Él me pide, en lo que Él espera de mí. Recuerda el pasaje cuando Jesús le pide a Pedro, en medio de la tempestad, en medio del mar, que venga hacia Él. Pedro, ¿sí? Por un momento empieza a caminar sobre las aguas, un milagro impresionante que nos narra el Evangelio, y luego dice que se empieza a hundir. Cuando Pedro pierde de vista a Jesús y empieza a poner la vista en la tempestad, se empieza a hundir. Obediencia total quiere decir, lo que Dios me pide, eso hago. Totalmente confiado en Dios. Totalmente confiando en Dios. Por ahí cuentan, y es parte de este tema, ¿no? Este relato del equilibrista. ¿Existió realmente un equilibrista que hizo esto?
que en las Torres Gemelas, aquellas que existían en el World Trade Center en Nueva York, ¿sí? Un equilibrista puso un cable tensionado y caminó de un lado a otro. Un fenómeno impresionante, un suceso impresionante, ¿no? Y que causó una sensación en toda la gente que fue testigo. Y el ejemplo dice que el equilibrista le pregunta a la gente: ¿ustedes creen que puedo cruzar a esa altura con el viento, con todo lo que implicaba? Y la gente: sí puedes. Y se subía el equilibrista y empezaba a caminar, ¿sí? Con la barra de equilibrio, y lo cruzaba. Y bajaba y ahora les decía: ¿creen que puedo cruzarlo sin la barra de equilibrio? Y la gente decía: sí puedes. Y ahora iba sin la barra de equilibrio. Hay quien ha agregado al pasaje que el equilibrista bajó y dijo: ¿ustedes creen que ahora lo puedo cruzar con una carretilla? Con una carretilla. Y la gente emocionada decía: sí puedes, claro que puedes. Y el equilibrista les dijo: pues si usted cree que yo puedo, suba hacia la carretilla. La fe no nada más es decirlo, no nada más es asentir que sí se puede hacer o no se puede hacer. La fe de alguna manera implica esta acción concreta, ¿sí? De responder al pedido de Dios, subirse a la carretilla. Si yo realmente le creo a Dios, ¿sí? Pongo todas mis monedas, pongo toda mi vida, pongo todo mi ser, pongo todo lo que tengo, ¿sí? En Dios, en Dios. Una vez más, en el pasaje de Mateo 14:31, Pedro se empieza a hundir en el pasaje de que lo manda a traer. Pedro duda. Y Jesús termina diciéndole a Pedro: hombre de poca fe. Ojo, esto es interesante. Pedro tenía fe, pero tenía poca fe. No es que no tenía fe, tenía poca fe. Hoy le pedimos a Dios que nos conceda tener fe. Señor, haz que creamos. Hay un ejemplo también, y con este quiero cerrar este tema. Es el del alpinista, ¿sí? Cuentan también, ¿no? Como una historia, como una enseñanza, como un relato que nos deja de alguna manera una moraleja, que había un alpinista que subió, vamos a decir, al monte Everest, y cuando estaba casi llegando a la cumbre, pues sucedió una tragedia y empezó a caer, ¿no? Empezó a caer, ¿no? En este proceso ya era tarde, entonces llegó un momento en que en este caer el alpinista se alcanza a sujetar de una rama, ¿sí? Y cuando está sujetado de la rama, pues voltea al cielo y empieza a hablar con Dios, a sincerarse y a decirle: Dios, ayúdame, no me quiero morir. ¿Sí? Y se aferra a la rama y eleva su oración. Y Dios le contesta, dice el ejemplo, y le dice: pues si crees que yo te puedo ayudar, suéltate de la rama. Yo te puedo ayudar, efectivamente, suéltate de la rama. Dicen que le costó mucho y se aferró a la rama. No se quiso soltar. No pudo hacer este acto, este salto de fe. Y que al día siguiente pues salió en las noticias que un alpinista que había estado subiendo a la montaña, ¿no? Lo habían encontrado muerto, aferrado a una rama, y que estaba como a 2 pies, a unos 30 o 50 centímetros de pisar, ¿sí? En firme, porque se había quedado agarrado de la rama. A veces tú y yo nos aferramos a muchas cosas. Creemos, confiamos, dependemos y obedecemos a otras cosas y a otras personas. La fe nos invita a confiar totalmente en Dios, a depender y a obedecerlo, a creerle a Dios, para que los frutos de la salvación empiecen a suceder en nuestra vida. Hoy le pido a Dios que te conceda esa gracia de la fe, porque es un regalo también, y también a mí, para que podamos creerle a Él, sobre todo en los momentos más difíciles. Que Dios les bendiga.
Hola, ¿qué tal? Pues ahora me tocó a mí, ¿no? Yo he estado compartiendo con ustedes los temas y ahora me toca a mí compartirles un poco de mi vida, un poco de mi testimonio también, en esta ocasión referente a la fe. Pues ya me conocen por los temas. Mi nombre es José Juan Valdés, soy originario de Romita, Guanajuato, en México, ¿no? De una familia muy católica, ¿no? Somos 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres, y mis papás, ¿no? Que nos inculcaron la fe desde que estábamos niños. Estaban al pendiente de nosotros, de que asistiéramos a misa, iban con nosotros, de que tuviéramos nuestros sacramentos. Hacíamos, yo creo que lo normal que hace un católico, y a lo mejor hasta un poquito extra, estoy pensando. Mayoría de mis hermanos y yo, ¿no? Estuvimos envueltos en ministerios, en la parroquia. No sé, yo fui parte cuando era niño de la Acción Católica, ¿no? Ahí en la comunidad parroquial donde estaba. Después fui creciendo y estuve en los grupos juveniles, fui catequista. Mayoría de mis hermanos fueron catequistas, varios de ellos. De hecho, mi historia de enseñar, que me encanta, yo creo que mi vocación, así como que a la que Dios me llamó desde siempre, es enseñar, porque me encanta. Comenzó a los 11 años. A los 11 años tomé mi primer curso para ser catequista. Era extraño porque yo era el único niño de 11 años. Mayoría eran las señoras que daban ya catequesis ahí de la parroquia, o uno que otro joven, pero jóvenes adultos. Yo pues hacía mal tercio de alguna manera. Era un niño, era un muchachito, pero estaba ahí. Y me gustó mucho. Fue un verano que dieron un curso intensivo, y en ese curso intensivo estaban dando clases unos seminaristas, y resulta que pues me llamó la atención su personalidad, la de los seminaristas. Eran como que muy alegres, muy amables, ¿no? También daban algunas de las clases y me gustaba cómo enseñaban. Entonces, en ese tiempo yo estaba por terminar la primaria. Pensé como yo quiero ser como ellos. No quería ser sacerdote, yo creo que no tenía clara esa idea. Yo quería ser seminarista, aunque suene raro lo que esté diciendo. Quería ser como ellos, quería ser como alegre, quería como también dar clases a lo mejor. Y entonces les dije a mis papás, ¿saben qué? Me gustaría entrar al seminario. Y mis papás me dijeron, pues estás muy chiquito, yo creo que no entiendes bien todo lo que eso significa. Y yo me quedé así como que, bueno, en fin, no, terminé no yendo. Entré a la secundaria local ahí, y estando en la secundaria pues se me olvidó. Se me pasó entre las cosas de la adolescencia, ¿no? El ir descubriéndote, el empezar ahí que te gustaba una niña y que andabas que de novio, ¿no? De manita sudada y eso. Pues se me pasó esta idea de que yo quería entrar al seminario. Cuando iba a terminar la secundaria, por ahí tercero de secundaria, hacia la parte final, tocó otra vez que los seminaristas estaban en la parroquia, ¿no? Realizando algún tipo de misión o alguna cosa así. Aquellos que me han invitado 3 años atrás y me dijeron otra vez, oye, viene el preseminario, ya vas a terminar la secundaria. Me acuerdo que dijiste que cuando terminaras, pues ibas a reconsiderar. Yo ya la verdad no estaba reconsiderando, pero ni hablar. Fue como que estaban insistiendo bastante, ¿no? Bastante era como que tú dijiste, acuérdate, prometiste, aparte, pues no sabes, igual y te gusta, insistiendo, uno y otro. Había como 2 o 3 que insistían una y otra vez. En fin, para que, va a sonar feo lo que ya, pero es así, para que dejaran como de estar insistiendo, yo decía como que voy a ir para cumplir mi palabra, pero no tenía planes de quedarme, ¿no? Y me fui al preseminario, y fue una experiencia súper bonita. Me gustó lo que hacía, me gustó la vida que llevaban, y dieron algunos temas en el preseminario muy interesantes. Algunos sacerdotes, algunos misioneros, y presentaban cómo el sacerdote pues entrega su vida completa al servicio de Dios y de la iglesia. Yo en mi corazón todavía tenía esta inquietud de quería servir a Dios, quería entregarle mi vida de alguna manera. Entonces, regresando de ahí, pues decidí que me metí al seminario, y entré al seminario y pasé ahí 11 años de mi vida quiero decir, de mucha bendición. Fueron años de mucha bendición,
mi fe fue creciendo muchísimo, se alimentó de muchas maneras a través de la oración, a través de lo que iba aprendiendo, por supuesto, a través de la relación, a través de la vida cristiana, a través de lo que vivía en el seminario, ¿no? Otra vez había heredado de mis papás una fe también muy, muy sólida, pero descubro en el proceso que era una fe también como muy, muy tradicional, una fe muy de hecho, ¿no? Muy así como que pues es que así he crecido, es que así es que esto es lo que... Y entonces en este proceso empiezo a descubrir que necesito algo más, y como pide el tema, una fe, una confianza en Dios en todos los sentidos. No una fe de un sentimiento intelectual de sí, yo creo, entiendo de alguna manera y creo en Dios, creo en Jesús, creo en los misterios. No, un compromiso con Dios, la fe que se convierte en vida. Lo que hablamos en el tema de la fe es confianza total, dependencia total y obediencia total. A ese nivel me parece que no había llegado mi fe. Y de hecho si soy honesto, regreso en mi vida, puedo descubrir que a veces tenía una fe medio tibia, medio ahí que, no mala, quiero decir, pero no definida, no totalmente entregado a Dios y en confianza de verdad total. Recuerdo que, bueno, después del proceso que estuve en el seminario y mi historia de cómo salí del seminario, que se las voy a compartir en el siguiente testimonio, pues salí del seminario estando en San Antonio y vine a Houston a trabajar al centro carismático. Y en el centro carismático conocí a esta muchacha, ¿no? Y empezamos a salir y nos hicimos novios. Y pues yo muy emocionado porque era poquito tiempo después de que estuve en el seminario y muy emocionado con la relación, ¿no? Muy enamorado, ¿no? Entonces, lo que decía la muchacha yo hacía. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted estaba de novio o de novia, que queremos quedar bien, queremos que la otra persona piense lo mejor de ti, etcétera. No lo sé. De alguna manera creo y viendo en perspectiva y regresando cómo son las relaciones, pues yo estaba enamorado y entonces hacía lo que la muchacha me decía. De hecho, yo ya trabajaba para el centro carismático y recuerdo que a veces algunos de los compromisos que yo tenía con mi trabajo, con lo que realizaba en la iglesia, porque era mi trabajo, a veces lo ponía a un lado por hacer de alguna manera lo que la muchacha quería. Es decir, un ejemplo, así a lo mejor hasta medio vago, pero pues tenía una cita con un matrimonio que querían casarse, por decir, y tenía su entrevista y llenar sus papeles y alguna serie de cosas. Y la muchacha en ese rato en la mañana me hablaba y me decía, ¿sabes qué? Quiero que vayamos a desayunar a las 11, ¿no? Por decir alguna cosa, a tal lugar. Y esa era la hora en la que yo tenía mi cita. Entonces con aquella pareja o con aquella persona que tenía, no recuerdo exactamente ni cómo era. Yo creo que lo hice 1 o 2 o hasta 3 veces, no lo sé cuántas veces lo hice, pero era como complacer a la otra persona. Empecé a poner mis compromisos pastorales, mi fe cristiana a un lado por complacer a esta persona. Y entonces me acuerdo que le hablaba a la gente, ¿sabe qué? Voy a tener que posponerle. Me inventaba algo, me estoy confesando con ustedes, me inventaba algo y es como que a la próxima semana podemos, ¿qué día? Posponía las cosas por quedar bien. Y pues mi fe de alguna manera estaba agarrándose más de una persona que de Dios mismo. Al final de cuentas, aquella relación no prosiguió. La muchacha salió con alguna vuelta ahí de que no quería seguir con la relación. Al principio yo estaba como que muy triste, ¿no? Así como que, ¿por qué? Si yo la quería mucho y yo hacía todo lo que podía, ¿por qué me mandaba a volar? ¿Por qué rompía con la relación? Estuve triste. La gente que me conoce de ese tiempo, pues ahí me vio llorando a lo mejor alguna vez y así como que, y yo hasta pues estaba en la iglesia así como que, Dios, ¿para qué la pusiste en mi camino si la ibas a quitar? Estas crisis de fe medio, etcétera, ¿no? Que le pasan a uno.
Y recuerdo que estuve como por ahí un tiempo tristeando a la ruptura de la relación. Y me acuerdo que en este retiro, en este tema, hablaban de la parte de qué rama te has agarrado, de qué ramita, o de qué ramota, o de qué ramona, ¿sí? Estás agarrado y no terminas por confiar, depender y obedecer a Dios totalmente. Y me descubro que yo me había agarrado de una persona que por encima de mi fe, por encima de mi confianza, dependencia y obediencia al Dios, ¿sí?, al que seguía y al que servía, pues había una persona en lugar de eso. En lugar de esto había una persona, y que yo estaba agarrado y no me quería soltar. Aún después de que había terminado la relación, no me quería soltar, estaba aferrado. Estaba aferrado a esa ramita, como el ejemplo que habla del alpinista que en plena caída se agarra de la rama y se aferra a ella, y pues termina de alguna manera muriéndose de frío, de hipotermia, por no soltarse de la rama. A veces usted y yo estamos agarrados de ramas que no son Dios. Nuestra confianza a veces puede estar puesta en el dinero, en la fama, en el poder, en una persona. Estoy pensando aquí hasta cosas que a lo mejor son lícitas, pero que no hemos puesto nuestra fe completamente en Dios. A mí me costó, mire, de verdad me costó. Ahora lo cuento así, pero me acuerdo cuando lo vivía, lloraba porque no me quería soltar de la rama. No me quería soltar de la rama. Finalmente terminé soltándome, dejando a un lado, ¿no? Después conocí a mi esposa, ¿no? La que es ahora mi esposa, madre de mis hijos. Nos casamos, llevamos ahora más o menos 15 años, vamos para los 16 años de casados. No podría ser de otra manera. Soy completamente feliz, ¿no? El Señor nos ha regalado muchas cosas juntos, servimos juntos, es una maravilla. Alba, que estuvo con ustedes en el tema del amor de Dios, ¿no? Es mi esposa, ¿no? Entonces, Dios siempre ve más allá de nosotros. A veces usted y yo somos miopes, no alcanzamos a ver el plan de Dios. El plan de Dios, la bendición de Dios, era que yo contara en mi vida con alguien que aparte que me amara profundamente y que yo la amara a ella, también estuviera conectada con este Dios al que le servimos. Mi fe, otra vez volver a agarrarme de Dios, soltarme de la rama y agarrarme de Dios, me ha traído muchas bendiciones en mi vida. Yo le voy a invitar a que, yo no sé cuál es la rama de la que usted esté agarrado. No sé si usted por ahí en lugar de Dios tiene alguna situación, alguna persona, alguna cosa en lugar de. Le voy a invitar a que se suelte y le dé oportunidad a Dios y tenga confianza total, obediencia total, dependencia total. No se trata nada más de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Dios les bendiga.